ocasión estamos muy, muy felices de recibir a grandes participantes en esta discusión por la presentación de nuestro gran amigo de su libro de Roger Bartra, El regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Bueno, vamos a tener opiniones muy importantes al respecto, reflexiones para construir un México mejor, un lugar mejor para todas y todos, y teniendo en cuenta que lo que buscamos es reflexionar para vivir mejor en nuestro país. Les mandamos un gran abrazo a todas las personas que han perdido algún familiar, algún amigo, alguna amiga por temas de COVID. Lo lamentamos muchísimo y esperamos que este momento sea un resguardo para que sientan que habemos personas interesadas en vivir mejor en nuestro país. Les agradecemos a todas y a todos por su presencia y a nuestro gran panel que tenemos ahorita. Ricardo, te dejo el micrófono. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Paula. Bienvenidas, bienvenidos todos a este evento. Hay que señalar en primer lugar que es el primer webinar para comentar un libro que hemos hecho en Sí por México. No habíamos hecho este ejercicio antes, entonces para nosotros también es una novedad. Y la novedad es que nuestro gran amigo Roger Bartra ha publicado un libro que creo que es de pensamiento seminal sobre cómo llegamos donde estamos y hacia dónde vamos y la necesidad de reflexionar a fondo sobre este proceso que hoy ha tomado por asalto a México y que estamos muchos tratando de repensar, recategorizar el fenómeno político, social, económico, etcétera. Y para esto vamos a tener este gran elenco que, como ya se ha mencionado, está representando a una gran diversidad de opiniones que creemos que son importantes para recoger la diversidad de quienes estamos viendo con preocupación el rumbo que ha tomado el país. Por supuesto que está con nosotros el autor, Roger Bartra. Nos acompaña María Elena Morera, que será la segunda comentarista. Después Ricardo Anaya, que nos da mucho gusto que estés con nosotros, Ricardo, y creo que ha despertado mucho interés tu presencia. En siguiente, Fernando Belaunzarán, que es conocido por muchos de ustedes, y finalmente Gilberto Guevara Niebla. Ya diremos en el momento preciso quién es cada uno de ellos, pero por lo pronto voy a ceder la palabra a Roger para que nos haga un breve comentario introductorio de qué es lo que está pensando a la hora de hacer este libro. Adelante, Roger. Bueno, ante todo quiero darles las gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Sí por México por acogerme. Muchas gracias a Paula, muchas gracias a Ricardo, a Claudio. Ellos han canalizado la lucidez de grandes sectores de la sociedad civil, lo cual es de agradecerse profundamente. Quiero agradecer también muy especialmente a los 4 presentadores, porque ellos significan mucho para mí, porque están ligados a fechas y acontecimientos que me parecen extremadamente significativos y que han estado realmente vinculados a mí. El año 2004, el año de la Gran Marcha Blanca, que la admirada María Elena contribuyó decisivamente a organizar, un momento fundamental. El 1968, donde mi amigo Gilberto fue dirigente del Consejo Nacional de Huelga, fue detenido, como ustedes todos saben. El 1986, donde mi amigo Fernando fue dirigente del CEU, del movimiento al cual yo estuve muy ligado. Y, por cierto, el 2018, cuando la candidatura de Ricardo
fue reventada ilegalmente por el gobierno de Peña Nieto, él que representaba un fenómeno original e inédito. Era el candidato de un frente que había aunado de manera muy inteligente a fuerzas de diferente signo ideológico. Así que me siento honrado, muy honrado por estar aquí con ustedes. Bueno, yo he pretendido en este libro, soy antropólogo, soy sociólogo, hacer un análisis del régimen, no diría el régimen, del gobierno de López Obrador. Porque en estos momentos de extrema tensión me parece que es fundamental abordar las cosas con serenidad, con inteligencia, y yo creo que un antropólogo, un sociólogo, un intelectual puede aportar elementos interesantes para la discusión que estamos viviendo y que a veces llega a tener caracteres muy peligrosos. Escribí este libro porque estoy convencido de que México está atravesando un momento muy peligroso. Creo que la democracia que tenemos está amenazada, seriamente amenazada, y creo que los ciudadanos y los partidos de oposición deben frenar esta amenaza que estamos viviendo y que seguramente comentaremos. Esto justamente en estos precisos instantes, en estos momentos, se está ocurriendo con esa terrible confrontación entre el gobierno y el INE. Las elecciones de junio son una gran oportunidad para frenar este intento de restauración, como yo lo califico. Y para resistir, yo creo que es importante comprender la naturaleza del gobierno y comprender también la coyuntura electoral de la cual emanó el gobierno de la llamada 4T, las elecciones del 2018. Mi libro, entre muchas otras cosas, se enfoca de manera central a tratar de aclarar esos dos problemas. ¿Qué clase de gobierno tenemos el que encabeza López Obrador y de qué manera llegó al poder el partido Morena organizado como movimiento para llevar a López Obrador al triunfo? Yo creo que esto lo vamos a tratar poco. Yo quiero nada más decir que he intentado ser al mismo tiempo muy combativo y también sereno. He intentado hacer un análisis científico, sociológico, antropológico, detenido, pero como ustedes seguramente han podido comprobar y quienes lean mi libro lo verán, está lleno de emoción y de pasión al mismo tiempo. Porque yo he sido un participante activo, hace muchos años que dejé de ser militante, pero he sido profundamente inmerso de todas maneras en la política mexicana, en la política internacional también, y eso agrega a la escritura de este libro un punto de emoción que está ahí presente y que espero que sea atractivo. Yo creo que con esto, y dándoles de nuevo las gracias, termino, porque yo creo que quienes más en estos momentos tienen que decir algo sobre mi libro no es tanto el autor como los 4 comentaristas y seguramente también los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Bueno, hoy le pregunté a Roger, con todo lo que dice su libro, ¿por dónde puedo comenzar? Y bueno, ¿qué decirles? Es una radiografía, como ya le han dicho a este libro, un libro de primeros auxilios y una guía para saber cómo hemos llegado a esta situación, qué es lo que queremos resolver y reflexionar en este momento. Entre otras muchas cosas más. María Elena Morera, ¿qué nos puedes decir de tu visión sobre lo que leíste del libro de Roger Barthes? Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a Sí por México y a Ricardo Pascoy por esta invitación. Estoy muy agradecida y honrada de estar aquí.
Es un honor compartir esta importante reflexión con Ricardo, con Fernando, con Gilberto y de forma muy especial con Roger Bartra. Comentamos hoy un libro importante por el tema que aborda, por el análisis que nos ofrece y por quién lo escribe. Aborda desde luego el momento político, el más importante y a mi juicio el más peligroso en muchos años. El libro se convierte en una referencia porque trata de un análisis desde la academia y desde la experiencia. Y aquí paso a la persona. Un análisis desde la mirada de un mexicano excepcional, con un bien ganado prestigio como investigador, como escritor y como ciudadano comprometido con su país desde lo que conocemos como la izquierda, es decir, enfocando la mirada desde la desigualdad, desde la pobreza y también desde una perspectiva democrática. Sin restarle autoridad a nadie, podemos decir que se trata de alguien con plena calidad académica, intelectual y política para emprender este análisis. Quisiera expresar algunas opiniones sobre este importante ensayo. Algo que me parece relevante es la discusión sobre el sentido temporal de lo que representa este gobierno. Lo digo de esta manera porque parece que hay una opinión extendida en el sentido de que hoy se pretende un regreso al pasado, esencialmente un regreso priista autoritario. Sí hay una intención autoritaria clarísima que no hay manera de ignorar. Es más, yo diría que hay una clara intención de que se vea y se entienda. Eso es algo que tuvimos en el pasado y es también, desgraciadamente, el presente de muchas naciones. Creo que es verdad que de esa tradición autoritaria, si así se le quiere llamar, viene la inspiración, o de hecho, la no inspiración, la copia que hoy se pretende imponer a México. Una de las características o recetas de estos gobiernos es la eliminación de los contrapesos, el acoso al poder judicial, el desprecio al legislativo. ¿Les suena conocido? Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. No las desarrollo, pero creo que es necesario mencionarlas. Hoy en México hay un desprecio por la técnica, por la academia, por la educación, la cultura en general. Con todas sus insuficiencias, durante el priismo, en el que muchos de nosotros crecimos, y algunos, pues los que no crecieron en esa época, por eso es que no lo saben y es necesario decírselos, se buscaba la ampliación de la matrícula escolar, se fundaban grandes universidades como la UNAM, el POLI o el CIDE o el Colmex. Se creó también el CONACYT y toda la red de institutos de educación superior y de investigación. Todo eso se está asfixiando por la vía de los recortes y por la vía del discurso político que quiere contaminar todo con ideología. Hoy se quiere imponer un antiintelectualismo descarado. Por si esto no fuera suficiente, existen amenazas de cambiar los libros de texto de la educación básica en 2 meses. Se busca, sin lugar a dudas, ideologizar a los niños y niñas del país con un desprecio a los procesos educativos. Hay un desprecio también por la modernidad, que es algo vinculado al punto anterior, pero que tenía antes expresiones de proyectos enormes de infraestructura que cambiaron la faz de México, por ejemplo, presas, carreteras, telecomunicaciones, en fin, todo lo que hoy se ve reducido a 3 caprichos absurdos. Por otro lado, el presidente se ha negado a una reforma fiscal con el propósito de recaudar más a lo largo de la escala progresiva. Es lo que haría cualquier gobierno de izquierda moderada. Y ya sabemos por qué. Porque como nos explica Bartra, se trata de un conservador integral, pero también porque no quiere molestar a sus aliados multimillonarios y también porque no quiere enojar a sus clientelas que trabajan en la economía informal. Por eso se enseña y se ensaña con la burguesía, que no es otra cosa que las clases medias. Ya podemos adelantar que cualquier reforma en este sentido se irá contra ellas, que solo le importan para pegarles y ordeñarlas. Además, este gobierno no cree en el bienestar, en el estado de bienestar, que se crea a través precisamente de las instituciones de salud y de educación cuando están fuertes, con un presupuesto a la alza y que es un pilar esencial de cualquier izquierda que sea digna de este nombre. Al contrario, el gobierno piensa que estas instituciones le estorban y por eso las vemos disminuidas en todas sus dimensiones.
Hay una sangría generalizada en el sector público para sacar dinero de donde se pueda, recortando brutalmente los presupuestos, corriendo a miles de empleados. Buena parte del sector público ya podríamos decir que es inoperante y todo ello se justifica en aras de enviar dinero directamente de una persona, el presidente claro, a millones de personas que están muy necesitadas. Nótese el mecanismo. Drenó al sector público, hunde a la economía, manda carretadas de dineros a sus proyectos absurdos y, como diría la canción, de lo que sobre, le doy efectivo a millones de necesitados. Dejando claro, siempre algo y algún negocio para las Fuerzas Armadas, que es el siguiente punto que me parece muy importante abordar. El militarismo. Desde 1946, que se separó a los militares de la escena política, no habíamos visto un presidente que les diera tantas atribuciones, no solo en seguridad, como lo señala Roger, que es inconstitucional, también como empresarios de la construcción o como administradores de puertos y aeropuertos, incluso como administradores del IMSS. Parece una mala broma, ¿verdad? Tantos años luchando por un poder civil para que precisamente un gobierno de izquierda decida darles más poder que nunca a los militares. Inclusive hace unas horas en la Cámara de Diputados se aprobó una nueva iniciativa para integrar militares al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Otro tema importante que deseo destacar es la falta de sensibilidad del gobierno para atender a las víctimas. El presidente tiene cero empatía por las víctimas, ya sean niños con cáncer, madres en busca de sus hijos desaparecidos o violencia feminicida. Coincido con Bartra cuando dice que el movimiento de las mujeres marcó el inicio de la decadencia del gobierno. Y quiero apuntar que este movimiento tal vez sea el único que ha logrado imponer una presencia política realmente contestataria. Seguramente hay más diferencias, pero menciono un último corte que me parece importante y es la política exterior. Áreas en las que México, con altibajos, se había labrado un prestigio que hoy se ha echado por la borda. Y ni qué decir de la relación con Estados Unidos, cuando tuvimos posiciones dignas o simplemente pragmáticas, pero nada parecido a las indignantes frente a Trump, ni a la búsqueda deliberada de un enfrentamiento como es ahora con Biden. En fin, desde luego hay muy importantes similitudes o claves del pasado como el autoritarismo o la corrupción política que Roger nos explica y que en todo caso culmina, como bien apunta, en un populismo de derecha. Justo lo contrario de lo que López Obrador vende. Quizás porque lo que he mencionado, quizás por lo que he mencionado no estoy muy de acuerdo con el título El Regreso, pero realmente no tiene ninguna importancia porque creo que es más importante el subtítulo, El Fracaso, que es la conclusión de su análisis y con el cual coincido. Y aquí viene a mi juicio lo más relevante de este pequeño gran libro, y con esto termino. La alerta sobre el peligro que corre nuestro país y la enorme relevancia que tienen, por tanto, las próximas elecciones. Como soy una optimista irredenta, me queda esperar, como Roger, que veamos surgir un voto de conciencia, preocupado, como lo estamos nosotros, por el rumbo tan oscuro que llevamos y que permita a México reencauzar su enorme potencial por la vía democrática, una en la que se respeten los derechos y las libertades. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Bueno, un excelente inicio de conversación sobre este libro, una síntesis que creo que ayuda a ir ubicando los grandes temas que están planteados y además la urgencia de lo que hoy estamos haciendo, que es abordando estos temas para buscar soluciones para el país. A continuación vamos a escuchar a Ricardo Anaya. Como ustedes saben, fue candidato presidencial en el 18. Quizás a diferencia de todos nosotros que sí fuimos también partícipes en el proceso de 2018, Ricardo fue un protagonista principalísimo. Por eso
nos agrada muchísimo que esté aquí con nosotros y que nos va a ofrecer su planteamiento sobre el libro y sobre hacia dónde va México. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, estimado Ricardo. Y yo, igual que María Elena, pues en primer lugar me sumo al agradecimiento así por México, por esta invitación, por esta gran oportunidad de estar aquí, además en tan buena compañía. Quiero en primer lugar pues saludar con muchísimo gusto al autor de este libro que nos convoca, el doctor Roger Bartra. Querida María Elena, qué gusto volverte a encontrar. Estimado Fernando, Gilberto Guevara, también muchas gracias, Paula, por la introducción y por la invitación. Pero yo creo que en la etapa que estamos viviendo como país, pues quizá lo que más se extraña es justamente la capacidad de dialogar. Y por eso pues felicito la creación de este espacio crítico y plural, como decía Paula al principio. Yo quisiera, antes de hablar de Regreso a la Jaula, referirme de manera breve pero muy sentida al autor. Y es que cuando uno revisa la biografía de Roger Bartra, pues no se puede menos que sentir asombro. O sea, pareciera como si fuera una persona que ha vivido muchas vidas y todas además muy destacadas. O sea, los temas que abarca su obra son tan variados. O sea, hay arqueología mexicana, agrarismo, sistemas políticos, identidad nacional, transición democrática, el mito del buen salvaje o el recorrido cultural de la melancolía, para desembocar además, y esto me fascina, en la neurobiología. Es decir, por sus libros desfilan desde el campesino y el chamán hasta los robots, y su creatividad lo ha llevado pues, a acuñar una serie de conceptos verdaderamente fascinantes, como el canon del ajolote junto al exocerebro. Y otra cosa que en lo particular me parece espectacular y que quizá aquí no coincidamos, pero de eso se tratan estos foros, es en la belleza de los títulos. Yo creo que le dedica un buen rato a crear sus títulos: La jaula de la melancolía, El duelo de los ángeles, La democracia ausente, La sombra del futuro. Bartra pertenece como a esa república en extinción de los llamados pensadores totales, o sea, como los humanistas clásicos, porque él no distingue fronteras entre los campos del saber, ciencias sociales, ciencias exactas, arte, cultura, todo eso como que convive de manera armónica en su obra, y por eso digo pues que es un verdadero honor sostener una conversación pues, con un pensador de este calibre, y que además, y esto es padrísimo, tiene como esta rarísima virtud de defender sus ideas sin soberbia, con apertura, o sea, sí con decisión, como él mismo lo dijo en la introducción, pero sin dogmatismos. Y ese creo que es un punto muy importante, porque si de algo ha huido Bartra a lo largo de su trayectoria es justamente de eso, de la cerrazón y del dogmatismo. Y si de algo nos ha dado prueba es pues de no tenerle miedo a los poderosos. Y digo, el libro que hoy comentamos es prueba de ello. Porque es muy fácil escribir este libro de textos cuando la persona ya no está en el poder. Ahora, este libro, Regreso a la Jaula, pues remite desde luego al título de uno de sus libros más conocidos, que es La jaula de la melancolía, que es una lectura obligada sobre identidad mexicana, o sea, lo que somos y por qué somos así. Y creo que la metáfora del autoritarismo como una jaula y del nacionalismo como melancolía, pues es reveladora, yo diría exacta. Entonces, La jaula de la melancolía, que se publicó allá en 87, han pasado 34 años y no solo no ha perdido vigencia, o sea, su contenido metafórico, yo diría, se actualiza, porque hoy tenemos un gobierno que quiere regresarnos justamente a esa jaula del autoritarismo. Y es así porque si se examina bien la trayectoria de López Obrador, como lo ha hecho Roger Bartra, pues se ve claro que su origen está, como bien decía María Elena, en esa ala populista y conservadora que se escinde del PRI para eventualmente fundar este supuesto movimiento que daría rienda suelta al culto del líder. Entonces, en esta línea, Regreso a la Jaula
es la crónica, yo diría, de una constatación. O sea, las señales estaban ahí y alguien tan agudo como el doctor Bartra pues las había detectado con claridad. Que el movimiento de López Obrador muestra todas las señales de una opción populista conservadora. O sea, ante eso estamos, ante la paradoja de un gobierno, como decía Marilena, que se dice de izquierda, cuando en realidad es un ejemplo casi de manual de lo que es y lo que hace un régimen populista conservador. Y aquí quiero hacer un breve apunte, porque yo creo en la posibilidad del diálogo entre fuerzas de distinto signo, como decía Roger Bartra en su intervención inicial. Igual que creo en la colaboración con la sociedad civil organizada, cuyo trabajo merece elogios, y qué bueno que está hoy aquí María Elena. La alianza que en su momento, digamos, cristalizó en la Coalición por México al Frente y que me postuló como candidato, pues fue justamente un experimento de diálogo y de suma de fuerzas ante una situación límite. O sea, no era común en México un esfuerzo así, aunque sí hay muchos ejemplos en otras partes del mundo. Y como dice el doctor Bartra, y aquí lo quiero citar textualmente, pues nada hay de extraño en que se aproximen el liberalismo y el reformismo socialdemócrata. Y yo agregaría el humanismo político o la democracia de centro. El diálogo y la suma valen. Lo que no vale es adoptar un ropaje ideológico de izquierda democrática para en realidad disfrazar medidas populistas e inclinaciones autoritarias. Déjenme brevemente apoyarme en algunas citas textuales del libro para tratar de describir lo que hoy presenciamos en México. Una crisis profunda que no solo es resultado de la pandemia, sino, y aquí cito textualmente a Roger, un efecto pernicioso de las decisiones tomadas en el gobierno, que parece más preocupado por fortalecer su popularidad para allegarse votos que por mitigar el dolor y las carencias de la población. Un intento de restauración del antiguo régimen autoritario, tal como existía en los años 60 y 70 del siglo pasado. Un líder con una verdadera, y sigo citando textualmente, manía por mirar atrás. Un gobierno con una política de austeridad suicida, como dice Bartra, que se confronta con todo y con todos, científicos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil y especialmente con las mujeres, mujeres que legítimamente exigen un alto a la violencia. Un presidente con un estilo personal que ha devorado la racionalidad necesaria para que las instituciones funcionen adecuadamente. Me parece que los argumentos de Bartra para calificar desde hoy al gobierno de López Obrador como un fracaso son incontestables. A ver, quiero armar un parrafito con 4 títulos de los capítulos del libro, porque me parece que son una síntesis fantástica. Es decir, no solo le dedicó tiempo al título del libro, sino que también los títulos de los capítulos son inmejorables. Bartra lo describe al presidente como un pepenador de ideas, con un estilo irracional de gobernar, que aprovechando las grietas del desencanto, está desmadrando al gobierno y al país. Creo que hay muy poco que agregar al respecto. Sí quisiera yo aportar, digamos, un brevísimo testimonio sobre la elección de 2018. O sea, lo que yo puedo ratificar, dicho en este libro, porque lo viví, pues son esos mecanismos de los que da cuenta Roger Bartra, que se pusieron en marcha en esa elección desde el gobierno para apoyar el triunfo de López Obrador. Es decir, ese efecto perverso del que habla Bartra, cuando Peña Nieto decidió aniquilar mi candidatura con acusaciones falsas, dizque para ayudar a su candidato, aunque en realidad apuntalando la candidatura de López Obrador, me parece que son absolutamente ciertos. Yo quiero terminar esta intervención como empecé, dándoles las gracias. En muchas entrevistas, cuando a Roger Bartra le han preguntado por la variedad de sus intereses, él ha aceptado que tiene esta vocación, esta tendencia de saltar. Incluso él ha dicho de dar saltos mortales de un campo a otro
pues cuando sus inquietudes y su curiosidad así lo demandan, y yo le quiero dar las gracias. Le quiero agradecer este último de esos muchos saltos que lo han llevado a escribir este libro fantástico que todo el que lo pueda adquirir lo debe de leer, un libro lleno de verdades. Y creo que si alguna esperanza queda de construir en México un régimen democrático, con libertad y con justicia, es justamente porque hay voces como la de Roger Bartra, voces capaces de pensar y de hablar con la claridad que el momento amerita. Dice bien el autor que las elecciones de 2021, estamos prácticamente a 54 días de ellas, serán decisivas para la sobrevivencia de la democracia en México. Y concuerdo en que la democracia está en peligro, pero no ha muerto. Hay que librar esa batalla y esperar lo mejor, porque eso es lo que el país merece. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias por tu participación. Y tengo que decir esto porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy joven, porque me importa México. ¿Cómo no fuiste presidente de México? Estaríamos en otro lugar. Bueno, regresando a lo que estamos platicando el día de hoy, tan importante, interesante. Roger Bartra define términos como populismo autoritario, reaccionario de derecha. Decir de derecha, este gobierno molesta a las autoridades. Se refiere, y yo también cito, al capitalismo chafa del subdesarrollo, de la chatarra. Bueno, ahora quisiera preguntar y sacar estas preguntas al aire a nuestro siguiente colaborador en el panel, que es Fernando Belanzarán, articulista, activista y candidato de la Ciudad de México. Entre esas otras preguntas, Fernando, ¿qué clase de gobierno es el de AMLO? ¿Cómo podemos describir el gobierno de AMLO como populista de derecha u otras reflexiones que tú tengas más sobre el libro de Roger? Adelante. Gracias, Paula. Pues encantado de estar con ustedes. Todos los considero, son referentes en mi vida, les tengo un gran aprecio. Gracias también a Ricardo, por supuesto, tenemos moderadores de lujo, a Marilena Morera, con la que he tenido una comunicación constante y tenemos causas en común, como bien lo dice además su organización, de Gilberto Guevara Niebla, pues sí, un ícono para todos los que venimos del movimiento estudiantil. El 68 pues nos marcó, fue un parteaguas, y hoy de alguna manera lo que está en juego es el legado de eso que se abrió en el 68, si es que lo vemos de esa manera. Mi amigo Ricardo Anaya, que efectivamente otra cosa sería el país. Una de las cosas que estamos viendo es que él representaba la salida democrática a un régimen, a un sistema desgastado. Hubiera sido, y bueno, y qué decir de Roger Bartra, el autor, que pues con mucha valentía sale con ese filo crítico. Roger lo sigo desde hace mucho. Él, además, su trayectoria que viene desde el Partido Comunista, desde haber hecho aquel periódico emblemático que era El Machete, para lo que fue para la izquierda, pues fue un hito. Y además luego en el suplemento cultural de La Jornada, cuando La Jornada era un espacio que se abría a la libertad y a la democracia, y era digamos, una trinchera de batalla, hoy pues juega un papel dolorosamente distinto, ¿no? Y es parte de la paradoja que vivimos en el país. Pero encantado de estar con ustedes. Yo lo que voy a decir es que este es un libro que duele, le duele al régimen, y le duele al régimen porque lo desenmascara, ¿no? Y no solo por lo que dice, sino por quien lo dice, ¿no? Es cómico escuchar al presidente decir, pero es que Roger Bartra ya ni lo menciones, le dice Enrique Semo, como recuerda Roger al principio, ni lo menciones el nombre, ¿no? Pero es de los que ya están con los conservadores, no coincide conmigo, lo que sea, porque finalmente ese es el tema. Si no estás con él, eres un neoliberal conservador. Eso es absurdo y es llevado al ridículo cuando se habla de alguien como Roger Bartra, que tiene pues unas credenciales muy claras, de su trayecto como socialdemócrata o su paso de la izquierda a tener ya estas concepciones. Y además, bueno,
es muy oportuno el tema porque llega en un momento en donde lo que está en disputa pues es efectivamente el rumbo de la nación. Yo creo que aquí voy a adelantar un poco el tema del debate, ¿no? Dice Roger Bartra que viene el fracaso de López Obrador porque no nos puede regresar al México de los 70s o 60s y 70s. Tiene razón, no nos puede regresar a eso, pero quizás pueda tener éxito en lo que le interesa, que es el control político, ¿no? Él lo que busca es construir su hegemonía estructural. Y eso lo puede tener a pesar de que tenga un fracaso a donde nos quiera llevar. Porque quizás el objetivo primordial de Andrés Manuel no es a dónde nos lleva, sino que finalmente él pueda llevarnos a donde sea, porque tenga el poder para hacerlo, el control para hacerlo. Y eso no está todavía decidido. Por supuesto, su nostalgia por ese México en donde, por el desarrollo estabilizador y esa cuestión, lo que significaba la soberanía energética, entre comillas, eso no volverá, es cierto. Ricardo se lo dijo muy bien en un debate, el problema no es que seas viejo, no es que seas viejo, tengas o tu edad, el problema es que tus ideas son viejas, eso es cierto. Y sin embargo, puede de alguna manera tener éxito en lo que más le interesa, que es el poder. Yo en algún momento lo escribí, el proyecto de Andrés Manuel es el poder y él todo lo subordina al poder. Y si bien es cierto, desenmascara Roger perfectamente para caracterizar ese populismo retrógrada, ese populismo conservador, porque no busca una reforma fiscal como lo buscaría la izquierda, porque tiene políticas austericidas como lo haría cualquier régimen neoliberal, incluso llegando a extremos que no habíamos vivido, ni Salinas, cuando le decíamos Salinas Recortari, llegó a los extremos de austeridad y de recortes presupuestales que está haciendo de Manuel, y luego el papel del ejército como un elemento protagónico, como bien lo mencionaba María Elena, ¿no? Este asunto de exhibirlo como un populista de derecha, además el tema moral, como bien lo plantea Roy en su libro, el asunto de la cartilla moral, con ese resabio religioso que tiene, es profundamente conservador, tiene toda razón, y además desenmascara también cómo es que llegó al poder y con tal cantidad de margen de maniobra, porque hoy no tiene contrapesos, gracias a que ganó con una enorme mayoría ayudada por el PRI. Yo compartí ese optimismo de Roger Bartra el 18. Yo pensaba que no iba a ganar, y si iba a ganar, no iba a ganar de esa manera, iba a tener yo pensaba que no iba a pasar de su techo que había demostrado en sus 2 elecciones, y la verdad es que se le acomodaron los astros y ganó con una mayoría tremenda, que además luego con ciertas trampas, argucias, como la que bien señala también Roger Bartra, y que hoy está en juego, por cierto, en la discusión del tribunal que dio el Instituto Nacional sobre la sobrerepresentación, una de las gansadas que mencionaba en uno de los títulos que tanto le gustaba a Ricardo, pues fue esa, cómo tuvo una mayoría importante, pero logró tenerla todavía mayor a la que los ciudadanos le dieron, nomás 39 diputados de más que no le correspondían, ¿no? Cuando peleamos en la izquierda contra la cláusula de gobernabilidad, que era el 8%, nosotros queríamos la representación pura. Andrés Manuel estaba en esa batalla contra esa cláusula de gobernabilidad, pero luego nos dimos cuenta ahora que no era porque quería la representación pura, sino que la quería al doble, que es la que tiene hoy, tiene 16% de sobrerepresentación, y hoy lo que pelea, y por eso también está atacando al INE, es porque quiere tener una mayoría en el Congreso, aunque no la tenga en las urnas. Es parte del debate que tenemos. Vamos a ver qué dice el tribunal, aunque yo no soy muy optimista con lo que hemos visto en el tribunal electoral, pero es algo de lo que está discutiéndose. Pero el tema clave aquí, no me parece, es que Andrés Manuel puede tener éxito a pesar de su fracaso.
no nos va a regresar a la jaula de la melancolía. El nacionalismo revolucionario está totalmente desfasado, pero pudiera tener, como ha pasado, lo dice bien Roger cuando lo enmarca en estos populismos iliberales en el mundo, lo que pasó en Turquía, la experiencia que están teniendo en Hungría, Polonia, etcétera, en otros lugares y en América Latina. Bueno, no por nada comparaban en la prensa internacional a Andrés Manuel con Trump y Bolsonaro, pero también se puede ver algunas similitudes con Maduro. Pero un mal gobierno con resultados desastrosos puede ganar elecciones. Y la verdad es que la experiencia nos dice que sí, que a pesar de los malos resultados en un gobierno, cuando llega a ser el control político suficiente, sí. Y aquí creo que hay algo que no le da el suficiente peso, Roger, que es la centralidad de la propaganda en Andrés Manuel López, en el gobierno de López Obrador, su centralidad. La propaganda de este gobierno es orwelliana, de alguna forma, ¿no? El país está haciendo aguas por todos lados y él se hace monumentos con su propia saliva y prácticamente dice que estamos en el momento más glorioso de la patria, con una transformación tremenda, y ya quiere modificar efectivamente, como dice María Elena Morera, y seguramente es un tema que Gilberto maneja muy bien, los libros de texto, ¿no? Porque hay dos cosas que motivan mucho a Andrés Manuel: el ego y el hígado, ¿no? El ego para decirse prócer incluso antes de haber logrado nada, y se mantiene con que es prócer a pesar de que los resultados son desastrosos, y el hígado para destruir a sus adversarios, para acabarlos, arrinconarlos, etcétera. En esta lógica del populismo, en donde la polarización es clave, pero el peso de la propaganda es fundamental. Por eso es un poco, yo creo que José Agustín no lo ha hecho ya, pero la tragicomedia le quedaría muy bien a este régimen, también porque llega y hace un montaje para atacar el montaje que sucedió hace 16 años, pero su gobierno es un simulacro, su gobierno es una serie interminables de montajes. En el último video que vi de Ricardo hace un recuento de algunos montajes de este gobierno, pero es por la centralidad que tiene de la propaganda, ¿no? Que tiene como tufo aquellas propagandas que existió en los regímenes posteriores a la Primera Guerra Mundial, y que llegaron donde todo era hacia el culto a la personalidad, ¿no? Y el punto que creo, y por eso yo lo siento que está en la clave de este libro también, es estas elecciones definen muchas cosas. La frase de Roger es que, a ver si la digo de memoria, es normal que en las democracias se pierda, pero no es normal cuando en una elección se puede perder la democracia. Y eso es lo que nos estamos jugando en esta elección, y quizás aunque estamos viendo el desastre en la ventana, ¿no? Quizás no mucha gente lo esté sintiendo todavía, o por el peso de la propaganda, en donde lo importante no es los resultados, sino a quién le echas la culpa de lo que está mal, ¿no? Y eso también tiene, insisto, un gran peso la propaganda, porque si todo el agua le está llegando al cuello a muchas personas, pero él está echándole la culpa al pasado, y de alguna manera es una propaganda que puede tenerle algún resultado, aunque yo quiero decirles que en la experiencia que estoy teniendo en las calles ahora que estoy haciendo campaña, pero sobre todo en las personas con las que me tengo comunicación, interactúo, etcétera, que en 2018 yo veía con extrañeza cómo todo mundo se sumaba a la ola obradorista. Ahora yo siento el efecto contrario, y creo que existe un espacio. Hoy no está tan optimista Roger como lo estaba en 2018, pero yo siento que puede venir un castigo electoral. Ojalá, vamos a verlo, porque si bien es cierto, no vamos a unas elecciones de normalidad democrática, donde tenemos todos los programas sociales usados a favor del gobierno,
tenemos incluso la vacunación usada a favor del gobierno, una propaganda bestial y el presidente violando la Constitución con tremenda soberbia, y hace campaña todos los días hace campaña desde su megáfono en Palacio Nacional. A pesar de todo eso, de que vamos a unas elecciones con el terreno desnivelado, quizás yo no había visto unas elecciones que se ganaran más el mote de elecciones de Estado como estas que vamos a tener. A pesar de eso, todavía podemos tener una certeza en el conteo, y eso puede darnos esa oportunidad. Lo importante es que hay una gran participación y nos jugamos mucho para esto, pero una gran felicitación a Roger Bartra por haber desnudado a este régimen, por haber mostrado su talante conservador, derechista, atrasado, por haber demostrado que esa nostalgia porque quieren regresar al nacionalismo revolucionario es imposible. Y además, por quien lo dice, que es alguien con todas las credenciales de un intelectual de izquierda impecable, ¿no? Y con esa autoridad política, ética e intelectual lo pone sobre la mesa. Me parece que es en un momento además con mucha oportunidad, entonces no puedo sino felicitarlo. Yo lo extrañaba leer en el Reforma, ahora yo tengo la satisfacción de haber leído su libro en un momento muy importante para hacer esta disección del régimen, de demostrar cómo llegó, pero la batalla decisiva pasa por las urnas y esa no está definida, esa está por verse. Hay una incertidumbre democrática en esta elección y dependerá de muchas cosas, pero yo creo que llega en muy buen momento, incide, por supuesto, ¿no? Y la descalificación desde Palacio Nacional, lejos de golpear a Roger, me parece que es un motivo de honor, de orgullo, porque lo enaltece, porque efectivamente le duele al habitante de Palacio Nacional lo que se dice y quién lo dice y en el momento en que se dice. Y con esto termino simplemente sí, hay una gran confusión en todo, porque sus ideas, este pepenador de ideas es absolutamente contradictorio, absurdo, etcétera. Pero decía Nietzsche que hasta la mayor pasión tiene un quantum de razón. ¿Y cuál es esa racionalidad de Andrés Manuel? Es el poder. Esa es su racionalidad. Todo para el poder y para concentrar el poder y para perpetuarse en él. Y ahí su fracaso no está decidido, ¿no? Eso dependerá de lo que suceda. Y por fortuna, el libro de Roger Bartra está teniendo un gran impacto y está jugando a favor de defender la democracia y defender las libertades. Y estoy totalmente de acuerdo que esto se tiene que hacer en pluralidad y es un gran acuerdo entre el liberalismo y la socialdemocracia. Lo dice el libro de Cómo mueren las democracias, que editó el New York Times con Levitsky y Ziblatt. Y ahí se menciona en tiempos, voy a usar una metáfora melancólica del mexicano, en tiempos que la democracia está en peligro, hay que tocar la campana de dolores, de alguna manera, y juntarnos los demócratas. Y en esto de juntarnos los demócratas de distintas tendencias ideológicas, ahí estamos. Y en la lucha por defender al INE, hoy muy actual, está también la lucha por esta democracia, a pesar de nuestras diferencias. Lo que construimos pluralmente, con errores, con contradicciones, etcétera, lo están deshaciendo unilateralmente. Y esa lucha que es de generaciones, porque lograr las libertades de expresión, de manifestación, elecciones libres, un órgano electoral autónomo, el tribunal, no fueron concesiones del poder, fueron conquistas de generaciones y hoy están en juego. Y hay que dar esta defensa. Y te felicito, Roger, porque tu libro, tu inteligencia, tu autoridad intelectual política está en función de ese legado, de esas luchas por la democracia, por las libertades, en donde tú fuiste protagonista. Y pues gracias, encantado de estar con ustedes, es un privilegio. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación vamos a escuchar a Gilberto Guevara Niebla. Gilberto es profesor universitario
como lo mencionó Roger en un inicio, es también conocido como líder del movimiento del 68. Su relevancia política desde entonces está presente y también ha sido subsecretario de Educación, lo cual le da también un conocimiento muy a detalle de los fenómenos de la administración pública, pero también del devenir de este proceso que estamos viviendo. Adelante, Gilberto. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí. Pero yo quiero comenzar también por hacer un reconocimiento al trabajo que ha hecho Roger Bartra. Yo siempre me he sentido muy cerca personalmente de Roger. No sé si en todos los momentos he sido correspondido, pero hemos sido buenos amigos por mucho tiempo. Y conozco tu trabajo y lo he seguido. Y yo creo que Roger efectivamente es una figura emblemática y una mente muy abierta, muy irreverente y que le ha dado mucho oxígeno a nuestra vida democrática. Ahora, es verdad que no podemos decir que el actual presidente de México sea un hombre de izquierda. Él sería muy equivocado. Pero eso no quiere decir que la izquierda en México tenga una historia democrática, una historia de defensa de la democracia. No, yo creo que detrás de esa elección de 2018 está mucho el papel de la izquierda real que hemos tenido en México. Una izquierda que se ha formado con movimientos estudiantiles. Yo no podía decir que 68 fue un ejercicio democrático sin llamar la atención a ustedes sobre el hecho de que la represión acabó con todo vestigio de democracia en el movimiento estudiantil. Y en el último momento triunfó el radicalismo de izquierda dentro del movimiento estudiantil, que dio nacimiento al movimiento guerrillero de los años 70. Durante los años de la guerrilla en México, la democracia obviamente no prosperó. Muchas personas en la UNAM fuimos insultados con el adjetivo demócrata y nos corrían de las asambleas. Yo me fui de la UNAM por amenazas que recibí de los grupos cercanos a los movimientos guerrilleros. Después vino el ZLN y fue otra fiesta en la izquierda. Pero la verdad es que esos movimientos son expresiones no democráticas, radicales expresiones radicales de antidemocracia, y que fueron los que alimentaron y los que crearon esa bolsa de votos que obtuvo López Obrador en 2018. El gran error de la izquierda mexicana es no haber hecho un maridaje adecuado con la democracia. Es una izquierda que se apegó al marxismo, al comunismo, a toda una doctrina axiomática, facilona, que le daba respuesta a todo. Pero en medio de esa revoltura de ideas en que evolucionó la izquierda, hay un elemento, un componente en la cultura política mexicana que ha sido alimentado por la izquierda, que es el odio a los demócratas, el odio
a los disidentes, la descalificación del otro. Y bueno, lamentablemente, la cultura democrática en México sigue siendo muy pobre. López Obrador ganó en el pero ganando en el momento. Fíjate, lo sabemos, pero ese hombre sigue hablando, lanzando descalificaciones desde su tribuna y que tienen eco entre la población. Sigue teniendo una receptividad entre el público enorme. Eso debe preocuparnos, porque lo que no tiene México es cultura democrática. Es muy lamentable que el PAN, que en su momento fue una expresión democrática, liberal, haya traicionado sus principios en el momento en que llegó al poder. El PAN fue una versión disfrazada de priismo. Me refiero a Fox y me refiero a Calderón. Reeditaron el PRI con otro disfraz. Pero entonces, ahí también, del lado de la derecha, muy respetable que sería la democracia panista o el panismo democrático, pues también hay un fracaso. Hay un fracaso muy lamentable. Derecha e izquierda fallaron y nos dieron como resultado el sexenio anterior, que fue una monstruosidad en muchos sentidos, y este gobierno. Ahora, este gobierno hay que entenderlo sin excesos, sin caer, como lo hace. Yo creo que el gran valor del libro de Roger es que nos ofrece una reflexión muy general, muy global, y nos alimenta con muchas ideas para repensar nuestra realidad. Esa es la principal virtud que le veo al libro. Yo no creo que sea, creo que sería una desmesura y sería ser desleal con el autor, decir que esta obra, no, esta obra es una pieza fundamental en un proceso de lucha que se tiene que dar por la democracia para enfrentar a este proto dictador o autócrata que tenemos en el gobierno. Hay dos ideas que recogí del libro de Roger que me parecen muy, muy poderosas. Una es obvia, la idea de que este presidente aspira a volver al pasado, a llevarnos a un momento anterior de nuestra historia. Y por otro lado, otra idea también muy poderosa que encuentro en el libro de Roger es como este personaje desvaría permanentemente. Es decir, dado que es un gobierno personal y que, como dice Fernando de Lanzarán, está obsesionado el presidente por el poder, el poder, el poder. Entonces, todo lo demás es caricatura. Su proyecto nacional, la 4T, Víctor Manuel Toledo lo puso muy en claro, ¿no? En su momento. La 4T es algo que no tiene objetivo, dijo Toledo. Pero la idea de un estado de bienestar está asociada al desarrollo interno y a la calidad de los servicios de salud, de educación, de empleo y de vivienda. Y bueno, una característica de este gobierno es que no atiende lo sustantivo de esos servicios. Educación, señores, no hay política educativa.
Hay una regresión educativa. Lo que hay en este gobierno son las políticas que todos conocemos y que en mecanismos clientelares de relación entre el presidente y directa entre el presidente y los beneficiarios. Así ha pasado con las becas, así ha pasado con el programa Estancias para Niños, por ejemplo. Así ha pasado con el programa para personas discapacitadas y evidentemente para adultos mayores. Por ejemplo, un ejemplo típico es lo que pasó con las estancias infantiles. Ustedes saben que ese programa consistía en apoyar a hogares que se comprometían a cuidar a los niños de mujeres trabajadoras. La gran mayoría de ellas eran solteras. Entonces, lo que hace el presidente es desmontar un servicio que estaba funcionando no perfectamente, pero estaba funcionando esencialmente bien. Y el presidente, sin evaluación de por medio, lo suprime y decide enviarle una cuota de dinero directamente a las madres y destruye el servicio que existía previamente. Esa es la lógica que gobierna las decisiones de este gobierno. Es decir, es una lógica política, efectivamente, de una obsesión por acumular poder en la persona del presidente, y eso ha significado volver las espaldas a actividades fundamentales como la educación. En educación, repito, estamos viviendo una regresión, lamentablemente. Eso es lo que puedo decir por el momento. Gracias. Muchas gracias, Gilberto, por tu participación. Así es, estamos viviendo un retroceso exponencial en temas de educación que si seguimos así, aunado con la indiferencia de la ciudadanía, pues no podremos tener un panorama muy claro, ¿no?, de lo que viene. Hay que reflexionar sobre el papel de la izquierda mexicana ante esta realidad política actual, pero también del papel de la ciudadanía. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que ya te había presentado. Regresamos contigo para una segunda participación al respecto del papel de la ciudadanía o lo que tú opines sobre el libro de Roger Bartra. Sí, muchas gracias. Mira, lo primero que quisiera decir ahora es que quien no ha leído el libro, que lo lea, ¿no? Independientemente de las opiniones que hemos vertido aquí sobre el libro, me parece que el libro es mucho más rico de lo que hemos podido decir de él. Creo que el libro lo que hace es ponernos a reflexionar, no importa de qué corriente de pensamiento seas. Simplemente el poder reflexionar ante un libro que te pone argumentos en la mesa, que no está solamente hablando de la noticia del día o de qué ocurrencia tuvo el presidente en la mañana o de a quién descalificó el presidente en la mañana, sino que realmente el libro lo que hace es ponerte de frente a ver lo que está sucediendo en México, el peligro que tenemos, no solamente de tener una regresión, ¿no?, sino que además esta regresión ni siquiera está articulada, ni siquiera podemos pensar que vamos a regresar a lo que teníamos antes, primero porque es imposible, ¿no? Y en segundo lugar porque ni siquiera lo podrían hacer, simplemente porque no tienen las bases para construir gobierno.
Nosotros lo vemos desde el punto de vista de seguridad y justicia. Si ustedes leen lo que salió, por ejemplo, en el plan sectorial de seguridad, o sea, realmente es una vergüenza. El plan sectorial de seguridad es simplemente frases ideológicas, ¿no? Como me imagino que en todos los demás planes del gobierno, pero en realidad no te dice nada ni te dice a dónde vamos. Creo que uno de los mayores problemas que tiene este gobierno es que precisamente no gobierna, ¿no? Y lo vemos con el tema del narcotráfico, que si bien hay menos enfrentamientos ahora de los militares, aunque todos están en la calle, pero hay menos enfrentamientos porque los tienen con los brazos amarrados. Pero, ¿qué consecuencias puede tener esto ahora que vienen las elecciones? Y me parece que puede tener consecuencias sumamente graves, porque si bien ya no están teniendo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, pero sí están tomando municipios completos y sí podemos ver que para los siguientes gobiernos podemos tener presidentes municipales no solo vinculados a grupos criminales, sino criminales adentro del gobierno, ¿no? Yo diría que, por último, que el presidente llegó por la legitimidad de sus votos, ¿no? Indiscutiblemente tuvo un gran número de votos. Sin embargo, con estos votos, lo que está haciendo ahora es destruir a la democracia. Si bien no teníamos una democracia consolidada, ¿no? Como bien señala Roger en su libro, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que fue más fácil salir de Trump, acá nos costará más trabajo. Pero ahora lo que está haciendo el presidente es con su legitimidad, pero no tiene la legitimidad jurídica. Y no tiene la legitimidad jurídica porque todos los días se encarga de destruirla. Me parece que ese es un punto muy peligroso, igual que lo que señala Roger con respecto a los militares y con respecto al gran número de posiciones que están adquiriendo los militares, y tal vez le haría una pregunta a Roger, ¿no? Si él cree que esto nos va a llevar al militarismo, porque yo creo que ya estamos en un momento en que pareciera que los militares son parte del proyecto político del presidente. Quiero solamente terminar diciendo gracias, Roger, muchas gracias por habernos dado este libro, por habernos puesto a reflexionar. Ojalá mucha gente lo lea, pero no solo eso, sino que lo comparta. Tenemos que compartir, tenemos muy pocos días de aquí a la elección del 6 de junio y me parece que la gente tiene que votar informada de lo que en realidad está sucediendo, que quizás muchos todavía no lo sienten en su bolsillo. Y muchas de las cosas que aquí hablamos, como por ejemplo hablar de democracia, hablar de derechos, hablar del militarismo, bueno, pues a mucha gente eso no le tienen con ningún interés, porque la gente en México, desgraciadamente, con los problemas de desigualdad y de pobreza que tenemos, pues están pensando en qué van a comer al día siguiente. Pero pensando también en qué van a comer al día siguiente, me parece importante reflexionar que el gobierno no está haciendo nada para que la gente coma al día siguiente. El darles una dádiva directa a la gente, eso no significa que la gente pueda salir de sus problemas de pobreza y pueda realmente tener un futuro promisorio. Entonces, pues me regreso a invitarlos a que leamos este libro, lo reflexionemos, lo discutamos y discutamos lo que es verdaderamente importante, que metamos a la conversación lo que Roger nos señala en este libro, en lugar de estar pensando en lo que dijo el Señor en sus mañaneras, porque realmente lo que hace es ser un distractor de los verdaderos problemas que tiene hoy México. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Elena. Excelente interpretación del libro y la convocatoria a leer el libro, cosa que compartimos todos contigo y llamamos al público a conocer este texto muy relevante, quizás uno de los más relevantes en este momento y en esta encrucijada para la democracia mexicana. Frente a la diversidad de posiciones y planteamientos, Ricardo, ¿qué te sugiere como cierre de tus comentarios en este webinar? Te escuchamos.
Está tu silencio. Ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias. Pues muchas gracias, Ricardo. Pues por todo lo que aquí se ha dicho, creo que queda muy claro pues que no vamos a encontrar las soluciones a los enormes problemas que tiene el país en dogmas ideológicos, sino en la libertad y en el sentido práctico de las cosas. Y por eso hoy es más importante que nunca pues, luchar por defender nuestra democracia. Yo coincido plenamente con María Elena en el llamado a leer este libro y coincido con ella. O sea, quien quiera comprender el momento político por el que pasamos, entender cómo llegamos aquí y a dónde podemos ir, tiene que leer este libro. O sea, nuestras intervenciones le quedan mucho a deber a la calidad de este fantástico texto. Igual que mi querido amigo Fernando, yo quiero estar optimista y me sumo con él a la felicitación a Roger por haber desnudado el régimen. Me encantó, Fernando, esa manera de describirlo, porque eso es lo que hace este libro, desnuda al régimen. Me parece que es inmejorable la expresión. Y de Gilberto me quedo con su llamado enérgico a rechazar pues lo que él llama dogmatismos facilones y, por supuesto, a su exigencia de abrazar la democracia a lo largo de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha. Y sobre todo, pues me quedo de Roger Bartra, pues de su invitación a entender que la elección del próximo 6 de junio es, como él lo dice en el libro, pues una pequeña rendija por la que se cuela un poquito de luz. Su llamado es a convertir esa pequeña rendija pues en una enorme puerta que se abra de par en par para dejar entrar vientos nuevos, frescos, incontenibles, que nos lleven de nuevo al camino de la democracia y de la construcción de un México mejor. De todo corazón, Roger Bartra, de veras, muchas gracias por habernos regalado este magnífico libro. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Así es. ¿Por qué tenemos que leer? Y es importantísimo que leamos el libro de Roger Bartra, Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, para entender y reflexionar y utilizar las palabras, crear una realidad distinta en México, para saber qué nos está pasando, por qué nos sucedió y hacia dónde podemos ir con una realidad distinta, para entender que esta exaltación de resentimiento, intolerancia de las autoridades, la polarización y el odio como mexicanas y mexicanos no nos va a llevar a ningún lado y está en nosotros cambiar nuestra realidad. Fernando, tu cierre, por favor, adelante. Bueno, Gilberto da en el blanco en una situación. La izquierda no se reconcilió con la democracia. No aprendimos o no se aprendió la lección del siglo XX. Cuando cae el muro de Berlín, lo que había que hacer es, no hay justicia sin libertad y sin democracia. Tenían que ir juntos. Eso se lo aprendí, por cierto, a un marxista connotado que era el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, que me privilegió con su amistad, que pasó del estalinismo ortodoxo a un marxismo mucho más abierto, más crítico del socialismo real y comprometido con las libertades y la democracia, etcétera. Bueno, esas lecciones del siglo XX parece que no las aprendimos, que estamos regresando a puntos que pensábamos que habíamos superado de alguna forma, o que en ese optimismo pensábamos que ya la arena iba a ser la democracia. Claro, hay algo que el liberalismo también tendrá que hacer su crítica. La desigualdad tremenda en el mundo ha sido la alberca o ha sido el caldo de cultivo de los populismos. Y enfrentar el problema de la desigualdad y de la injusticia será clave para dar esta batalla. Me acuerdo que Jesús Silva Herzog dio alguna vez la imagen habló de un liberalismo igualitarista o un liberalismo igualitario para un poco encontrar esto, porque terminando la caída del muro de Berlín, se pensaba que el liberalismo había triunfado sobre todo y que la democracia liberal era ya el único horizonte, y
en algunos problemas estructurales, por ejemplo, la concentración de la riqueza, la extensión de la pobreza. En esa injusticia, los populismos se han crecido. Pero aquí creo que es el centro, es decir, Roger Bartra desnuda, muestra el embuste, exhibe el embuste de la 4T. Ni es liberal, ni es de izquierda, ni es democrática. Es todo lo contrario. Por eso digo que es hasta orwelliano. Es exactamente lo contrario. Demuestra el embuste. Pero ¿qué sí es lo real? Lo real es la megalomanía y la megalomanía real y la obsesión por el poder real. Eso es tremendo. Y todos los regímenes que promovieron el culto a la personalidad de líderes carismáticos acabaron siendo terribles para sus pueblos. Todos. En el siglo XX hubo distintos ejemplos y todos fueron profundamente dolorosos para sus pueblos. La megalomanía que está. Este mesianismo que existe, yo creo que en alguna parte ha de pensar el presidente que el personaje que Dios creó a México para que él fuera su presidente, ¿no? El mesianismo es ostentoso en este sentido. Él está forjando él está escribiendo la historia de sí mismo, ¿no? A eso llega su megalomanía. El país como si fuera accesorio. Él está construyendo su propia biografía alrededor de esto. Y por eso se mete en la historia oficial y dicen, es cierto, lo de la reforma eléctrica es un absurdo, lo de la reforma de hidrocarburos es un absurdo, pero a lo mejor eso es lo que menos le importa si le permite tener el poder, ¿no? Lo que está pasando en la educación es terrible. Tiene razón Gilberto. Es un retroceso muy doloroso, pero a lo mejor eso es lo que menos le importa. Si le permite que la gran fuerza electoral del magisterio esté a su favor en el momento que se decide el poder, no importa, ¿no? Todo como que los daños son lo de menos porque hay un punto de referencia que hay que creerles. Ellos dicen que hicieron una revolución. Así sea pacífica, ellos dicen que es una revolución. ¿Y qué son las revoluciones? Pues llega un grupo, quita al que estaba, lo margina y ese nuevo grupo se apropia del poder por mucho tiempo, ¿no? Y establece su historia, establece su narrativa, establece su epopeya, su épica. Ellos creen que hicieron una revolución, por eso porque un demócrata gobierna con las minorías y los integra y los incluye y tiene un discurso. Ni siquiera en la peor de las crisis tuvo un llamado a la unidad nacional, ni siquiera con la crisis económica, ¿no? Porque él está haciendo su revolución, ¿no? Y la quiere hacer, sí, con los votos y pacíficas, pero quiere las consecuencias de la revolución. Y eso es un nuevo grupo hegemónico, como sucedió terminando la independencia, o cuando acabó la reforma, o cuando acabó la revolución. Un nuevo grupo hegemónico establece esto. Y alguien se pregunta cómo nos fue económicamente con la independencia. Nos fue mal el país, ¿no? O después de la guerra de reforma, o el daño al tejido social, o las muertes después de la revolución. No, porque la historia te redime. La historia redime de alguna manera, ¿no? Y aunque los resultados sean desastrosos por donde se le mire, su proyecto es si prevalece en el poder y logra su hegemonía política estructural para gobernar durante muchos años, ¿quién se va a fijar en el crecimiento económico? ¿Quién se va a fijar en el retraso educativo? ¿Quién se va a fijar? ¿Por qué? Porque él hizo la historia, él prevaleció, él va a contar su propia epopeya. No, me parece que eso es lo que está, y sí, es un poco enfermo, pero la megalomanía lo es, ¿no? No es lo que uno ve cada mañana no es sano, no es psicológicamente sano, ¿no? Pero él está prácticamente, piensa que la historia del país es su historia ahorita, ¿no? Y eso me parece, hablando del estilo personal de gobernar, ¿no?
para él rectificar es debilidad, por eso no rectifica nunca, a pesar de que pierde el debate público. Había otros presidentes en el régimen anterior, el régimen popular, que cuando perdían el debate público buscaban salir avantes, buscaban una salida. Aquí ha mantenido, por ejemplo, con las mujeres, ha perdido el debate público de manera tremenda y no da un paso atrás, no da un paso al costado. Con Félix Salgado Macedonio, igual, no da un paso al costado. Todavía después de que ayer amenazó con féretros y amenazó con ir a las casas de los consejeros, el presidente no dio un paso atrás a un lado y hasta lo justificó, lo comparó con el desafuero acá. Bueno, perdón, yo sé que lo difícil no es que hable, sino que me calle, pero la verdad es que tu libro, Roger, es una gran provocación en el mejor sentido para saber cómo llegamos aquí, dónde estamos y hacia dónde vamos, y la importancia que tiene el proceso en el momento en el que nos encontramos. No es cualquier cosa, y gracias por tu contribución, es fundamental. Yo celebro que tu libro esté por todos lados. En mi WhatsApp me habrá llegado unas 20, 30 veces tu libro, y todo el mundo lo está compartiendo, lo están discutiendo. Eso es algo muy importante. Y además, los que piensan que el 2018 fue un error, yo digo, hay que aprender, por supuesto, de la experiencia, pero vamos a hacer otro gran frente en 2024, porque es la única forma para defender nuestra democracia, las libertades, no para regresar a un pasado, porque efectivamente el sistema político sí estaba descompuesto, la corrupción es estructural, la corrupción siempre ha sido estructural, y en la 4T sigue siendo estructural, pero el problema es que lo niega con un pañuelito en otro de sus simulacros, pero sigue siendo igual o peor, porque al menos en el pasado pudimos crear la Ley General de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, porque se entendía que había ese problema. Aquí lo niega porque todo es perfecto, está en campaña, y quién sabe a dónde nos lleve al país, pero él quiere todo el poder. Y qué bueno que, Roger, de verdad, has generado un gran debate muy sano en el país, muy sano en la opinión pública, y pues sigue así, eres un activo de este debate, eres un activo en esta lucha por la democracia, lo hiciste con las ideas, lo hiciste con el rigor intelectual que te caracteriza, y yo pues me da mucha satisfacción estar con Sí por México, compartir con María Elena Morera, con la que vamos a dar otras batallas ciudadanas. El tema de la militarización es clave, por supuesto que es parte de su cambio político. Si él quiere acabar con el pluralismo y establecer su hegemonía política, quiere tener al ejército de su parte. Quizás porque alguien que tú conociste muy bien, Roger, porque era el punto de referencia, era el punto de la crítica, Stalin siempre estaba, que era otro que generaba el culto a la personalidad de una manera enfermiza, siempre creía que venía un golpe de Estado, ¿no? Y vivió obsesionado con el golpe de Estado porque tenía el poder, y yo creo que parte porque quiere tener a los militares al lado, y parte porque también ha de tener, y lo ha soltado de otras maneras, la obsesión de que le pueden dar un golpe de Estado. Lo dice, ¿no? Aunque los que están atacando el INE son ellos. Bueno, ya no les quito más el tiempo, perdón. Gracias, un gusto. Y repitamos, y Gilberto, gracias. Las críticas que haces a la izquierda son precisas, tienes razón. No aprendimos que no hay justicia sin democracia y sin libertad. Eso nos está pesando ahora, y por eso alguien que se está aprovechando de las luchas de la izquierda por la democracia, ahora quiere tirarlo. Es el que se sube por los peldaños de la estructura democrática, ya que está en el techo, avienta la escalera para que nadie más vuelva a subir. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a escuchar tus reflexiones finales, Gilberto. Adelante. Yo tal vez debo disculparme por el estilo tan emocional con el cual expuse anteriormente, y tal vez por no haber sido muy preciso en mi lenguaje. Yo creo que el libro que estamos comentando es un gran libro, es sumamente importante, es un
un horizonte, un libro que da un norte, que orienta, sobre todo en la esfera estrictamente política. Y es muy claro, muy preciso. Es un libro que contiene, creo que Ricardo lo dijo en su intervención, hay toda una historia intelectual del autor que se refleja en este pequeño libro, que en realidad sí, quienes lo hemos leído sabemos que aquí ya hay huellas de México, la línea vertebradora de todo el trabajo de Roger. Muchísimas gracias por el libro, Roger. Yo para terminar, nada más quisiera, no quiero extenderme, nada más quiero tal vez repetir una idea. Yo creo que no estamos ante un régimen, es muy importante decirlo. Estamos ante un estilo de gobierno personal. Y este estilo de gobierno personal es por eso nos da el punto permanente de reflexión es el presidente. Y, y, y yo creo que eso es la característica. Es un poco exagerado atribuirle una doctrina a este presidente. Incluso él quiere rehacer libros de historia, pero honestamente yo creo que lo único que puede proyectar sobre esos libros no es una doctrina, caprichos personales, ideas personales que se las escuchamos repetidamente en sus escritos y en sus discursos. Entonces, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es defender la democracia, pero creo que falta mucha organización para eso. Por ejemplo, Sí por México, yo entiendo que es una organización que está cuestionando actualmente al gobierno, pero no sé qué tanto sea una organización democrática. Sería muy bueno, y porque ese es un problema también de los líderes políticos. Sería muy bueno no que hiciera una confesión de fe democrática aislada, sino que hicieran de la democracia su proyecto nacional. La democracia en un sentido sustantivo, digamos. A los marxistas les cuesta mucho trabajo aceptar esta expresión, pero yo creo que sí es importante entender que lo que necesitamos es organizar un gran frente democrático. Y esa sería, digamos, la tarea para el futuro. Cómo tejer alianzas y cómo construir una organización amplia para dar esta lucha. Esa es una cosa que no sé yo cómo se puede hacer, pero sí entiendo que debe ser nuestro propósito. Es decir, construir ese frente y enfrentar los desafíos del futuro, incluyendo el que viene en 50 días, con un sentido de compromiso y con una filosofía y un concepto democrático mucho más claro. Es todo. Muchas gracias, Gilberto. Roger, te escuchamos para tu resumen final, comentarios, observaciones
críticas y tu amable final a este interesantísimo y fascinante discusión sobre tu libro. Adelante, mi querido Roger. Muchas gracias, Ricardo. Quiero ante todo decir que para mí es un muy apreciado regalo el tener lectores tan inteligentes como ustedes. Es lo que me anima a escribir, es lo que me hace, lo que me impulsa a reflexionar, a hacer investigación, porque vierto esas cosas en libros, en artículos largos o cortos, y siento que hay una respuesta, hay lectores como ustedes, yo se los agradezco infinitamente. Voy a tratar de hacer algunos comentarios a lo que ustedes me han dicho. Primero, quiero reconocer que con toda será malicia, coloqué el término regreso, la idea de regreso, porque es muy debatible. Efectivamente, algunos de ustedes, María Elena, por ejemplo, no quedan muy convencidos de esa idea. Por otro lado, eso lo digo con algo que comentó Ricardo Anaya, que mi viejo libro de más de 30 años, La jaula de la melancolía, sigue vigente. Si yo hubiese escuchado hace 30 años que había posibilidades de que mi libro siguiese vigente hoy en día, me habría desesperado, porque cuando terminé de escribirlo, yo pensé que realmente se estaba cerrando un ciclo, que realmente se abría un nuevo ciclo, el nacionalismo entraba en una decadencia y íbamos a entrar en una etapa democrática. Y entonces, claro, me llena de pesimismo ver comprobar que no es así, que la jaula sigue vigente. A pesar de que es ir contra uno de mis libros, yo quisiera fervientemente que La jaula de la melancolía fuese un libro ya de archivo, que pasase a la historia. Desgraciadamente parece que no es así. Quiero entrar en algunos temas que están relacionados con todo esto del regreso, de la regresión, de la restauración. Yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo que un regreso a los años 60, a la época de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, es algo imposible, que no se puede lograr. Pero me comenta Fernando, ¿acaso hay un fracaso en esa imposibilidad de regresar? Pero en cambio hay un gran éxito en el control político, en haber logrado un inmenso poder. El simple traslado de la vivienda del presidente, de la casona en Chapultepec al Palacio Nacional, ya efectivamente nos da una idea de esta megalomanía, etcétera. No obstante, yo temo que ahí también haya un fracaso, pero no por optimista, sino por pesimista, porque yo me temo que todo este proceso de concentración de poder incluye una serie de elementos que son tremendamente corrosivos y peligrosos. Hay el peligro, bueno, ya no el peligro, estamos frente a un enorme desorden de la actividad gubernamental, de un verdadero desgobierno. Hay instituciones al borde del colapso. El militarismo, que aparentemente es impulsado, eso le preocupa mucho a María Elena, con toda la razón, a mí también, es presentado como la solución a ese desorden que el presidente atribuye a los presidentes anteriores y a los gobiernos anteriores, y que los militares, por lo ordenados y eficientes que son, nos van a salvar el gobierno. Nada de eso está sucediendo.
La militarización no conlleva eficiencia, lo estamos viendo, pero sí un tremendo peligro. Yo temo que ese éxito, tienes razón, Fernando, ese éxito en alcanzar el poder, en expandir el poder, en ampliarlo de manera desmesurada, esa megalomanía nos lleve a una degradación del sistema político, a una tremenda fragmentación. Y aquí sí me vienen a la idea ejemplos latinoamericanos que han pasado y siguen estando en una situación realmente terrible. Bueno, nuestro vecino del sur, Guatemala, para empezar, donde no ha logrado cuajar un sistema de partidos. Aquí se está intentando desde el gobierno destrozar a la sociedad civil y destrozar a los partidos. Podría tener cierto éxito y eso sería tremendo. ¿Qué implica eso? Bueno, si vemos el ejemplo del Perú, que es un país que está en una situación de una fragmentación, de una erosión del sistema político realmente impresionante, lo mostraron las recientes elecciones. Eso me trae enseguida a la memoria la famosa frase de Vargas Llosa en su novela Conversación en la Catedral, cuando se preguntaban cuándo se jodió el Perú. Es que yo lo digo en alguno de los ensayos del libro, yo me temo que a lo mejor ante este exceso de poder, pero de un poder vacío, generando desmadre, desorden, no nos encontremos con el momento, a lo mejor estamos viviendo ese momento terrible de cuando se jodió México, cuando se lo llevó la chingada. Eso es uno de los planteamientos del libro. Así que, bueno, yo espero que ese desmadre fracase también. Lo espero por el bien del país, porque si no, a mí me llegan imágenes, se los dejo así para que como tarea, para que lo estudien, imágenes de ejemplos como el de Abdalá Bucaram en Ecuador a fines del siglo pasado. Una situación verdaderamente desgraciada en un país que quedó tremendamente lastimado. Las cosas pueden ir realmente muy, muy mal. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Otro tema que ha planteado Gilberto. Es cierto, la izquierda, de donde yo vengo y en la cual todavía habito, no tiene una historia muy democrática. Hay muchas izquierdas y la mayor parte de ellas fueron antidemocráticas, dictatoriales, y organizaron en los países donde hicieron una revolución y llegaron al poder unas dictaduras verdaderamente detestables. Eso es una carga terrible que llevamos la gente izquierda y sobre todo quienes como yo militamos, bueno, primero, más locura, eso no lo suelo decir, en una guerrilla organizada por Rubén Jaramillo en los años 60, después en el Partido Comunista, etcétera, después en el PSUM. Por suerte creció en ese ámbito una alternativa reformista socialdemócrata que se acercó al liberalismo. Desde luego, de hecho, la socialdemocracia de alguna manera fue originalmente una mezcla de liberalismo y marxismo. Bueno, ahí digamos que una gran parte de la izquierda logró entender cuán importante era la democracia. Ahora, yo creo que el presidente actual, que López Obrador, no viene de esta izquierda. Es cierto que su proyecto lo cocinó dentro del PRD, que era de alguna manera, al menos simbólicamente, el gran partido de la izquierda. Pero su autoritarismo, su inclinación autocrática vienen de las tradiciones nacionalistas revolucionarias que anidaron en el PRI durante mucho tiempo y que fueron trasladadas al PRD y después a Morena y ahora están en el poder.
¿Es eso una revolución, Fernando? No sé, está creándose un nuevo grupo hegemónico. Fíjate que tengo mis dudas. Yo creo que predomina a tal punto la mediocridad en las filas del gobierno que veo realmente muy difícil que se esté creando un nuevo grupo hegemónico. A lo mejor me equivoco, ya es algo que habría que explorar, pero eso no me vuelve optimista, porque puede llevarnos a esa situación que describí en pocas palabras, acudiendo al ejemplo del Perú. Yo creo que mi libro intenta reflexionar sobre las elecciones del 2018, porque claro, es evidente que es el momento fundacional de esta especie de cuarta transformación que estamos viviendo de este gobierno. Pero ahí sí me ha importado mucho destacar el papel fundamental, y eso todavía no ha sido bien investigado. Yo creo que sociólogos y politólogos deberán hacerlo, el papel fundamental que tuvo el gobierno de Peña Nieto e importantes sectores del PRI en canalizar flujo importante, acaso 8 o 10 millones de votos hacia López Obrador. Y si a eso agregamos lo que ya comentamos, que lograron descalificar con mañas terribles e ilegales la candidatura de Ricardo Anaya, pues entonces nos encontramos con un cuadro verdaderamente siniestro, y que hay que aclarar. Tal vez no fue tanto el resplandor de un nuevo dirigente que aparecía y que venía de la izquierda lo que dio su triunfo, sino básicamente, o de manera muy importante al menos, esa intervención del gobierno de Peña Nieto en el proceso electoral, y que llevó a algo que en estos momentos es crucial. El triunfo de López Obrador fue además fortalecido por la formación de una mayoría en el Congreso de carácter, una sobrerepresentación inconstitucional, que formó una aplastante mayoría. Ahora es crucial en este momento, porque el hecho de que el INE haya decidido en estos días reformular eso para vigilar que no vuelva a suceder, ha sido el gran detonador de esta confrontación dramática, trágica, entre el gobierno de López Obrador y el INE que estamos viviendo, y que está teniendo un desenlace muy complicado en estos momentos, en el que además interviene un tribunal electoral de lo más sospechoso y extraño. Yo quisiera, yo lamento no tener tiempo ni la capacidad para recordar todo lo que han dicho. Les aseguro que de todas maneras me han alimentado mucho. Quisiera nada más terminar con volver a afirmar algo que desarrollo en el libro. Este gobierno, el gobierno de López Obrador, es un gobierno retropopulista reaccionario. Carece de ideología, en tanto que el populismo se adapta a muchas ideologías y pepena ideas por todos lados, pero es esencialmente una forma de cultura política, y eso es lo que tenemos. Es una forma de cultura política que tiene una larga tradición en México, y de ahí su impulso, de ahí su fuerza y de ahí su peligro justamente. Es un gobierno retropopulista que está militarizando al país, provocando que el ejército invada funciones civiles, y eso es realmente aterrorizador. Es un gobierno que canaliza arbitrariamente, de manera masiva, fondos a población pobre para generar una clientela electoral. Es un gobierno, como ya expliqué, que desmadra las instituciones gubernamentales,
que desordena y erosiona el propio instrumento que necesita para gobernar. Un gobierno así tiene elementos de locura y de suicidio. Genera una austeridad realmente suicida, una depuración de los funcionarios eficientes alarmante, agrede a los científicos, agrede a los sectores culturales, presenta una actitud antiintelectual y antifeminista acervada. Hay un manejo absurdo e imprudente de los problemas que ha generado la pandemia, en total caos e ineficiencia. Y en todo este mare magnum, el gobierno impulsa un nacionalismo basado en una moralina reaccionaria que parece del siglo XIX. No es cualquier derecha, es una derecha decimonónica realmente terrible. Y se propone, como he dicho, y eso ha generado mucha discusión, se propone como objetivo una restauración de lo más podrido del régimen de los años 60 y 70, del régimen del nacionalismo revolucionario y del priismo del siglo pasado, en donde predominaba la falta de libertad de expresión y dominaba también la intensa represión. Soy lo suficientemente viejo para recordar cómo nos teníamos que esconder de la policía, quienes criticábamos al gobierno, porque el peligro de ir a dar a la cárcel era bien real. En aquella época, cuando yo era joven, el gran pintor Siqueiros estaba en la cárcel, Campa estaba en la cárcel, dirigentes obreros de la talla de Vallejo, etcétera, estaban en la cárcel. A eso se quiere regresar. La situación económica era terrible y la masa de pobres era mucho, pero mucho más grande que hoy en día. Así que realmente estoy alarmado y espero, para terminar, les diré que mi libro contribuya a frenar o a evitar esas desgracias que parece traernos el gobierno de López Obrador. Les agradezco muchísimo sus palabras. Me siento realmente apoyado. Como les dije al comienzo, para mí sus ideas son un regalo inapreciable. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, por tus palabras. Muchas gracias por Regreso a la Jaula, el fracaso de López Obrador, tu libro, en donde nos demuestras lo difícil que ha sido para nuestro país transitar hacia la modernidad. Nos lo dice nuestra historia, nos lo dice la manera como aceptamos propagandas que nada más nos separan y nos hieren cada vez más. Nos lo dice esta imposibilidad de unidad como seres humanos en México, que es lo que necesitamos hacer. Nos enfocas, es un texto fundacional, pero también es un texto muy irónico y explicado de manera muy fácil de nuestra realidad, de cómo hemos llegado a donde estamos ahorita, y también nos da la esperanza de cómo salir. Lo importante es ir a votar, lo importante es participar. No pensemos, tú haces unas comparaciones, unas metáforas con el hijo pródigo, y a mí me haces pensar luego que quizá México necesita transitar 40 años en el desierto para depurar todo lo que se está viviendo en temas de violencia en general, de violencia contra las mujeres, de falta de empatía, esta palabra que no les gusta usar a las autoridades, y no, lo que necesitamos es esto, reflexionar sobre nosotros, hacer autocrítica, crear este mundo de las ideas y de palabras para saber a dónde queremos ir como proyecto de nación. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las participantes de este webinar, María Elena, Ricardo, Fernando, Gilberto, Roger. Es un placer para mí platicar contigo, es un placer para nosotros estar contigo en este momento. Y bueno, Ricardo Pasco, ¿qué te digo? Te quiero mucho, te entrego el micrófono. Muchas gracias, Paula. Comparto la felicitación de Paula y de todos nosotros para contigo, mi querido Roger. Quisimos, y lo quiero
describir bien, tener ponentes de distintos puntos de vista y de distintas experiencias y de distintas eras políticas del país. Porque esto lo que nos permite hacer es conjuntar la gran diversidad de población que estamos discutiendo estos problemas. Desde el dirigente estudiantil del 68, pasando por el CEO, pasando por la marcha de aquí de la Ciudad de México en contra de la inseguridad, la candidatura de Ricardo en el 18, y como tú bien dices, Roger, tu experiencia que yo también viví, de estarnos escondiendo de la policía porque había un ambiente de mucha represión y de mucho control político. Entonces, la selección de los ponentes no es un accidente, es un diseño porque queremos reunir a la gran diversidad y mostrarle al público de que quienes venimos de muchos distintos ámbitos estamos coincidiendo en las preocupaciones, en las inquietudes, en los análisis y en el deseo de que las elecciones de junio sean un momento de quiebre. Pero yo quiero terminar haciendo un llamado muy particular. Yo sé que, y recojo la crítica de Gilberto y un poco lo refrenda Fernando, que hay mucha gente de izquierda que está confundida, desconcertada, que ya no creen, pero no saben qué hacer. Y yo quiero convocar desde acá a que la gente de izquierda en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en las organizaciones indígenas, en las universidades, en la ciencia, la tecnología, en la cultura, en el arte, que yo sé, porque lo sé, porque los conozco, que votaron por Andrés Manuel y hoy no saben qué hacer con ese voto que sienten que fue un voto desperdiciado. Tenemos que convocar a esa gente, que la izquierda que está ahí, que está desconcertada, que tiene esa crisis de conciencia porque está en una absoluta crisis de conciencia, porque apoyaron a un líder que ahora descubrieron que ni es líder, ni tiene ideas, y no es de izquierda, y como tú bien dices, es un retropopulista reaccionario. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo y desde acá, Sí por México quiere llamar a la gente honesta de izquierda a que asuman una actitud militante de defender la democracia, de no callarse frente a lo que está sucediendo. Ustedes tienen que romper. Ustedes tienen que dar un paso adelante por la democracia, en contra de la simulación y en contra de la farsa que hoy es la cuarta transformación. Por esto nos ha parecido tan importante y tan relevante, Roger, tu libro, porque yo creo que marca una pauta no sectaria, no de criticón, sino de análisis frío, mirando hacia el futuro, con suficiente pesimismo para sacudir las conciencias, pero también hay un dejo de optimismo que tenemos que rescatar. Y en ese sentido, hago este llamado a esos contingentes de la izquierda que sé que están ahí, a quienes conozco y con quienes he militado durante años y que tienen que pasarse de este lado. Es la hora, no de la cobardía, sino de la valentía para defender la libertad y la democracia.
Pues muchas gracias a todos ustedes, a todo nuestro público, a nuestros ponentes, por esta riquísima conversación que hemos tenido. Les agradecemos todos el esfuerzo y el tiempo que nos han dedicado y les aseguramos que vamos a dar la mayor difusión a esta charla. Ya estoy viendo en las redes muchos comentarios diciendo hay que difundir esto, hay que hacer que se conozca de manera mucho más amplia y así lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos.